Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao quarto webinar de intercâmbio de experiências entre Portugal e Espanha. Esta é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e da Sociedade Espanhola de Diretivos da Saúde, com o apoio da AstraZeneca. Ao longo das últimas 2 semanas, temos estado a partilhar convosco um conjunto de experiências relacionadas com aquilo que a Península Ibérica teve que enfrentar em termos da luta contra a Covid. Ao longo deste ciclo de webinars iniciámos com a resposta dos serviços de medicina intensiva, uma partilha muito rica entre os dois países, à qual se seguiu também todos os desafios que foram e estiveram relacionados com a resposta dos serviços de urgência e emergência à gestão da pandemia da Covid. No último webinar, na passada quinta-feira, estivemos dedicados àquilo que foi a resposta farmacêutica e este ciclo de webinars não poderia ficar concluído sem refletirmos também sobre aquilo que foi a experiência da edificação de um conjunto diversificado de hospitais de campanha que serviram de retaguarda à resposta das estruturas hospitalares. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto webinar de partilha de experiencias, intercambio de experiencias entre Portugal y España en la respuesta a la COVID-19. Ao longo das últimas semanas tivemos a oportunidade de trocar um conjunto diversificado de experiências, desde a resposta da medicina intensiva, a la respuesta de los servicios de urgencia y emergencia, a la partilha de la experiencia farmacéutica de proximidad y hoy vamos dedicarlo a la partilha de aquilo que ha sido y lo acompañamos muy de cerca aquí en Portugal, a la edificación de los hospitales de campaña como una respuesta de continuidad a las estructuras hospitalares. Quizás por insuficiencia, quizás porque habría que encontrar soluciones alternativas en respuesta a los desafíos que la pandemia nos ha colocado. Para esta discusión tenemos en parcería con CEDISA, su secretario general y también de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, Pepe Valrivera. Creo que no me ha enganado el nombre. Muchas gracias, Pepe. Pepe irá a presentar nuestro ponente, que es Xavier Marco, muy conocido de todos, incluso en Portugal, porque lo seguimos muy de cerca todo el trabajo, lo gran trabajo que han hecho en la edificación del hospital de campaña en la Feria de Madrid. Pepe, PR, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias en nombre de SEDISA y de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria por haber hecho posible este interesantísimo intercambio este proyecto de intercambio de experiencias entre España y Portugal. El tema que presentamos hoy es un tema absolutamente candente, que es la respuesta delante de la crisis sanitaria que han dado los hospitales de campaña. Si me permitís hacer una introducción que me creo que obligada, en España y creo que también en Portugal, pero lo conozco más a distancia, debemos estar y estamos extraordinariamente orgullosos de la respuesta que ha dado el sistema de salud a una crisis sin precedentes e inesperada. Ha sido realmente un test de estrés y los bancos tuvieron su test de estrés hace 10, 12 años, el sistema sanitario ha tenido el suyo, creo que lo ha aprobado con nota y opinión personal, y quizás un tema para el debate, no todas las entidades y los organismos superarían con la misma nota cómo han reaccionado a este importante reto de dar respuesta a una crisis. Evidentemente no parece ni razonable ni viable tener estructuras, recursos humanos, materiales, camas, en previsión de una crisis que además en este caso no quizá debería haber sido prevista, pero no lo fue. Pero en cualquier caso no parece viable tenerlos a disposición permanente.
Con lo cual, ahora, ¿se me oye bien? De acuerdo. Sí. En España se han tomado dos tipos de modelos de hospital de campaña, que también servirá para el debate. El modelo que hablamos hoy, el modelo donde se han utilizado espacios como ferias o recintos feriales para establecer hospitales de campaña, grandes hospitales de campaña normalmente, y el otro modelo que ha sido cuantitativamente más frecuente, que ha sido establecer hospitales de campaña junto a hospitales actuales, ya sea en recintos construidos a medida o ya sea, como por ejemplo en el caso de Barcelona, en Vallebrón o el Hospital del Mar, en centros deportivos que estaban anexos al hospital, que se han habilitado los hospitales de campaña. Insisto que las experiencias en España, tanto en un campo como en otro, han sido muy frecuentes y creo que mayoritariamente exitosas. En Barcelona se han habilitado espacios en La Cira, en Madrid en IFEMA, el Auditorio de Zaragoza o el Recinto Ferial de La Coruña, para poner algunos ejemplos, o, como decía, son innumerables los hospitales que han puesto en marcha espacios de ampliación junto a los hospitales. Ya insisto que sería una de las cuestiones a debatir si los modelos son compatibles o deberíamos pensar más en otro. Para todo esto hemos invitado a un convidado de lujo, no solo por su currículum, que ahora conoceréis, sino por su experiencia. Ha sido el director médico del Hospital de IFEMA. Estamos hablando del doctor Javier Marco. El doctor Marco es doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en medicina interna, fue del servicio del cual fue jefe de servicio en el Hospital de Fuenlabrada y actualmente es el jefe de sección de la Unidad de Medicina Perioperatoria e Interconsultas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, uno de los hospitales universitarios más importantes de la capital de España. Y además tiene un perfil de gestor clínico, ha trabajado y coordinado el grupo de gestión clínica de la Sociedad Española de Medicina Interna, aparte de su extenso currículum en publicaciones y comunicaciones. Pero aparte de todo esto, ha sido invitado porque es o ha sido el director médico del Hospital COVID-19 de IFEMA. El doctor Javier Marco nos presentará durante el tiempo que requiera y posteriormente pasaríamos a hacer unas preguntas tanto de los ponentes como nuestras. Doctor Marco, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo a Pere la presentación y a los organizadores la invitación a participar en esta, lo que espero que sea una charla. Yo voy a contarles mi experiencia y para ello he elegido una presentación en la que procuraré ir despacio para que todos ustedes me puedan entender, y he elegido una presentación que va a estar más basada en imágenes que les comentaré que en diapositivas, porque se trata de contarles una experiencia. Como les decía Pere, pues yo he tenido el placer y el honor de dirigir lo que ustedes ven aquí. Esto es lo que puede transmitir o la imagen que todos podemos tener, un hospital de campaña, un dispositivo que se monta a toda velocidad para poder acoger a pacientes que tienen una enfermedad. Los hospitales de campaña, pues normalmente se montan en situaciones bien de guerra o bien de grandes catástrofes, un terremoto o unas inundaciones. En estos momentos, en los momentos que nos pusimos en marcha, pues había una gran catástrofe. Había una epidemia que había adquirido la forma de grandísima oleada y que estaba afectando a la ciudad en la que yo vivo, Madrid. En aquel momento, en Madrid, cuando nos llamaron para ponernos en marcha y construir un hospital, los servicios de urgencias de Madrid tiene 35 hospitales, nada menos, y 26 de ellos tienen servicios de urgencias. Había casi 3.000 pacientes en la calle intentando acceder a el interior de los hospitales y aquello no era posible porque no había sitio.
a pesar del grandísimo número de camas que tiene la ciudad de Madrid, la comunidad autónoma de Madrid, con sus 6 millones de habitantes. Así que había 3.000 pacientes a los que había que meter en algún sitio. A nosotros nos llamaron un viernes, un 20 de marzo, y yo aparecí con mi compañero director, el doctor Antonio Zapatero. Éramos 2 directores porque aquello era un proyecto muy grande. Y a las 8 de la mañana nos encontramos con unos hangares vacíos, que ahora verán, y había que meter pacientes al mismo tiempo que construíamos el hospital. O sea, que era meter pacientes por un lado, construir hospital por otro y hacer que esto fuera armónico. Ese mismo día a las 10 de la noche entraron los primeros 40 pacientes. En 48 horas el primer pabellón, el 5, que ahora verán, tenía ya 350 camas, que era su máxima capacidad. En 5 días teníamos 930 pacientes y en 10 días estaba el hospital a pleno funcionamiento. Esto que ven aquí es la actividad del hospital. Entre ese 21 de marzo que empezamos a funcionar y el 25 de abril, el hospital siguió funcionando más días. Ven ustedes que los ingresos y las altas estábamos dando durante el 26 de marzo, 4 de abril, cogiendo más de 200 pacientes al día, dando casi 200 altas diarias. Esas son las camas ocupadas, bien que la ocupación ahí les enseño a partir del 2 de abril, teníamos más de 1.000 pacientes ocupados. Llegamos a tener 1.280 pacientes, es decir, el hospital más grande de Madrid y yo creo que el segundo de España. Y ahí pueden ver, creo que he pasado es que estoy viendo, había añadido alguna diapositiva y perdónenme, con las prisas me falta alguna de ellas. Aquí están viendo una de las unidades que formamos desde el principio. Desde el principio quisimos ser un hospital muy parecido a un hospital normal, incluso con algunos rasgos de hospital sofisticado, o por lo menos que atendía a necesidades especiales de aquella epidemia. Los pacientes en los hospitales normales estaban aislados, metidos en habitaciones por problemas de contagio. En el nuestro no, pero lo que sí estaban es aislados de sus familias. Y yo quise, o por lo menos en la dirección, quisimos que los pacientes estuvieran comunicados, que las familias supieran algo de ellos, y montamos desde el principio una unidad de información a los familiares que llegó a tener 25 médicos recién acabados, muy jovencitos, que tenían acceso directo a la historia clínica electrónica, acceso directo a la evolución del día que escribían los médicos y que eran capaces de interpretar esa información y contar a las familias si el paciente estaba mejor, si estaba peor, si estaba igual y marchaba bien. Y ahí tienen el porcentaje de pacientes ingresados con actividad registrada en el servicio de información, en la gráfica de arriba, y abajo el número de llamadas diarias que se hacía comparado con el número de pacientes ingresados. Pueden ver que en la fase de máxima actividad, durante los primeros días de abril, había días que hacíamos casi 800 llamadas diarias, lo cual habla de lo que nos preocupaba ese tema. Bueno, y esto es una de las labores que también quería enseñarles. Para abrir el pabellón 9 con 750 camas y el pabellón 5 con 550 camas, fue necesario meter conducciones de oxígeno y de vacío por todo el subsuelo del pabellón. Y para eso llegamos a poner a trabajar a más de 200 soldadores, la mayoría fontaneros, desde todas las procedencias. Colaboró el ejército, colaboraron los bomberos, colaboraron pequeñas empresas, incluso colaboraron soldadores que estaban en el paro y que se trajeron sus cajas de herramientas, y en 2 días se instalaron 35 kilómetros de conducciones. Y todo eso nos llevó a poder instalar pues lo que fueron el pabellón 7 y el pabellón 9 con oxígeno en cada cama.
Aquí tienen imágenes donde pueden ver cómo eran los pabellones de 21.000 metros cuadrados que hubo que solar con material lavable de vinilo y que hubo que panelar. Y lo convertimos realmente en una instalación pues, que efectivamente parecía un hospital. Aquí tienen lo que fue la primera instalación del servicio de admisión. Los pacientes eran traídos por los servicios de emergencia de la capital, que se llaman SUMA y SAMUR. Uno depende del ayuntamiento y el otro depende de la comunidad autónoma, y eran recibidos por personal nuestro, también de los servicios de emergencia, y ahí se les sometía a un procedimiento que dentro de un poquito les explicaré. Como ven, llegan pues, a través de todo tipo de transportes. Había pacientes que estaban en situación de menor gravedad y llegaban en autobuses, nos los traían a veces de 10 en 10 o de 15 en 15, porque les repito que lo que nosotros estábamos intentando hacer era evitar que los pacientes estuvieran en mitad de la calle en los distintos servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid. Y los acogíamos en un dispositivo que se parecía bastante, como luego verán, a un hospital. Y esto es lo que hacía el servicio de admisión. Eran recibidos por personal administrativo y en ellos hacíamos un registro de datos personales, se les asignaba un número de historia, se les asignaba una cama perfectamente localizada, y se les organizaba preferentemente por sexo. Los hombres en un sitio, las mujeres en otro, aunque como los controles médicos que tenían un tamaño de 50 camas estaban panelados, dentro de un mismo control éramos capaces de tener mujeres y hombres con una división funcionalmente aceptable. En la admisión, además de esto, además de la labor administrativa de filiación y del servicio de archivo y documentación que hacía el servicio de admisión, se hacía un triaje clínico, es decir, clasificábamos a los pacientes dependiendo del nivel de gravedad. Y aquí quiero detenerme un poquito, en vez de enseñarles las imágenes, porque eso fue una de las claves del éxito de este hospital temporal o hospital de campaña. Desde el principio establecimos 4 niveles de gravedad, de menos a más grave. El más grave era un paciente de UCI, y desde la oficina central de Madrid que nos proporcionaba los pacientes, no dejamos que vinieran pacientes más graves en principio que lo que nosotros podíamos manejar. Tienen que tener en cuenta que nosotros no pudimos instalar camas de UCI al principio, porque no había personal en Madrid, ni médicos ni enfermeras, que pudieran venir a nuestro hospital, porque todas las UCIs, unidades de cuidados intensivos de Madrid, estaban totalmente colapsadas y no podían ceder personal. Solo más adelante, cuando pudimos instalar 16 camas de UCI, pudimos subir el perfil de gravedad de los pacientes que nosotros aceptábamos. Así que esto es realmente importante. Y eso fue una de las claves del éxito y de que tuviéramos poca mortalidad. Aquí tienen lo que fue luego la admisión, cuando poco a poco pudimos funcionar mejor y pudimos hacer un servicio una admisión un poquito más parecida a la que es un hospital. Y bueno, aquí tienen los pacientes, una vez pasado por admisión, eran trasladadas a sus camas. Y aquí tienen lo que fue el pabellón 5, el primer pabellón que abrimos, justo antes de que llegaran los pacientes. Un verdadero hospital de campaña, 350 camas dispuestas alrededor de unos grandes controles de enfermería que están construidos alrededor de las columnas, y ven cómo el pabellón, que es muy grande, pues dispone de techos muy altos y tenían unas capacidades de calefacción buenísimas, no se pasaba frío, las luces se apagaban por la noche
para que los pacientes estuvieran cómodos, pero hay detalles, pues al principio las botellas de oxígeno, por ejemplo, pues no teníamos dónde ponerlas para los primeros pacientes porque se podían caer encima de los enfermos y aplastarles la cabeza. Los primeros pacientes que ingresamos, los ingresamos contra la pared con las botellas de oxígeno apoyadas contra la pared. Estas son lo que les contaba, como los primeros pacientes, las primeras botellas, las apoyamos contra la pared, luego hubo que poner barandillas a las camas, en fin, una serie de detalles que íbamos viendo a grandísima velocidad, porque como les digo, a las 15 horas de llegar allí ya habíamos metido 40 pacientes. Ahí tienen cómo estamos preparando las camas, cómo está trabajando el ejército, ayudando, todo, sobre todo a grandísima velocidad. Ahí tienen el servicio de admisión montándose, las barandillas en las camas colocándose. Esto es el pabellón 5 y este es el dispositivo que les hablaba, que tuvimos que fabricar con soldadores sobre la marcha para que cada paciente tuviera su botella de oxígeno y no le matara. Otra cosa que quiero explicar aquí es que los pacientes con enfermedad COVID tenían una demanda de oxígeno altísima. Todos venían con oxígeno y una botella de estas podía durar en algunos pacientes 2 horas. De manera que hubo que designar 1, 2 y hasta 3 personas cuya única misión era pasear por todas las balas y vigilar el nivel y antes de que se gastara irlas recambiando. De manera que todo ocurría muy rápido y había que ser muy rápido en identificar problemas antes de que pasara. Y tengo que decir que eso, perdón, lo hicimos bastante bien. Esto es un plano del pabellón 9. El pabellón 9 es el más grande, tenía 750 camas, techos muy altos de nuevo, pasillos. Y a continuación pueden ver un esquema un poquito más fácil de entender de cómo funcionaba. Ven que tiene una serie de cuadrículas, esos son los módulos clínicos. Cada módulo admite 50 pacientes. Así que son 15 módulos de 50 pacientes que salen 750 pacientes, es decir, como un gran hospital de Madrid, por ejemplo, el hospital que trabajo yo. El hospital clínico pues apenas llega a las 750 camas, pero extendido sobre el suelo en una sola planta. Verán que arriba a la izquierda de sus imágenes hay un espacio anexo y ahí es donde montamos la UCI, cuando pudimos, los cuidados intensivos, con 16 camas. Hasta que tuvimos eso, lo único que teníamos es que nuestros pacientes que se ponían muy malos, que los hubo, y hay que tener en cuenta que esta enfermedad, el primer día, por ejemplo, una mujer de 38 años hizo una muerte súbita por una embolia y se murió, según empezamos. Esta enfermedad, los pacientes se ponen malos muy rápido, aunque estén bien. Es decir, es una enfermedad muy mala. Entonces, lo que hacíamos es que los pacientes que estaban malos y que no teníamos capacidad para ventilarlos, los montábamos en una UBI móvil, porque teníamos ahí servicios de emergencias, y los evacuábamos a otro hospital donde pudieran hacerse cargo de la ventilación. Bueno, ahí tenemos alguna imagen que quería enseñarlos, cómo el ejército participó, todo tipo, usamos todo lo que teníamos. Usamos al ejército para montar todos los paneles, para ayudarnos a montar camas, ayudarnos a hacer camas. Usamos a los bomberos como fuerza bruta también. Usamos todo tipo de voluntarios. Y aquí tengo que decir que uno de los grandes éxitos del hospital es la filosofía del voluntariado. Muchos de los médicos, enfermeras y todo tipo de personal que vino de forma voluntaria.
Y eso hizo que todo funcionara muchísimo mejor. La gente trabajaba más y mejor. Aquí tienen cómo es el pabellón 5 o el pabellón 7, ya panelado, ya no se parece al pabellón inicial. Y como les digo, pues que los pacientes tienen un espacio de 3 metros, cada cama, se pueden mover, cada cama tiene un puesto de luz, tiene un avisador. Y gracias a las donaciones, tengo que decir que tuvimos muchísimas cosas que otros hospitales no tuvieron. Los pacientes, por ejemplo, nos ocupamos desde el principio que tuvieran acceso a cargar sus móviles y pusimos alargaderas y tomas de luz en todos los sitios para que siempre estuvieran conectados. Tuvimos tablet para que los pacientes pudieran conectarse con facilidad por videoconferencia con sus familias. En fin, tuvimos muchísimas cosas. Y además, como luego verán, ven que es un espacio abierto donde los pacientes no están encerrados en una habitación sin que el personal les vigile. Están a la vista todo el rato y ellos pueden hablar con sus compañeros. No están aislados, no están solos. Aquí ven cómo es un control de enfermería. Esa es la entrada a uno de los módulos de 50 camas y a su izquierda pueden ver a un sanitario trabajando apoyado. Y, perdón, aquí es que falta, bueno, ahí tienen una enfermera, les quería enseñar un mostrador del control de enfermería con el personal sanitario trabajando. Y bueno, pues todo se movía rápido, las distancias eran inmensas, ahí cabían más de 2 o 3 campos de fútbol. Y había que moverse todo sobre ruedas. Eso es un carrito de comidas. Se servían las comidas en las habitaciones, como en cualquier hospital, y eso es lo que intentábamos, que fuera un hospital normal. Esa fue nuestra premisa desde el principio. Ahí tienen la instalación de rayos. Lo que están viendo a la izquierda de sus imágenes es la radiología de tórax, desde 2 perspectivas. Por ahí, en la imagen de la izquierda, viene el acceso de los pacientes a los puestos fijos, y en la imagen de la izquierda ven 2 aparatos portátiles que teníamos para pacientes que estuvieran, que hubiera que hacer las pruebas en la cama. Lo que están viendo en esta imagen es el escáner, el TAC, que montamos y que nos donó, nos facilitó el ejército. El escáner se usó mucho más de lo que creíamos que lo íbamos a usar. Lo usamos sobre todo para los eventos embólicos pulmonares que tuvimos. El COVID, como saben ustedes, produce muchas embolias de pulmón y para eso lo usamos. Luego hubo, claro, entre 4.000 pacientes que atendimos durante los 40 días que estuvimos funcionando, pues hubo muchas cosas. Hubo perforaciones, hubo hematomas y hubo alguna cosa más. Así que fue un dispositivo que usamos con bastante frecuencia. Les hablaba que habíamos elegido inicialmente perfiles sencillos, pero vamos, tuvimos pacientes graves. Aquí les quería enseñar en esta imagen que disponíamos también de 5 ecógrafos portátiles y, como ustedes saben, pues ahora los internistas y otras especialidades pues hemos avanzado mucho en el paciente del ecógrafo. En este sentido, publicamos un estudio sobre la superioridad de la ecografía torácica pulmonar en el diagnóstico de infiltrados pulmonares por encima de la radiología de tórax. O sea que los usamos mucho, los ecógrafos portátiles. Como les digo, en un hospital abierto era otro tipo de manejo del paciente y la relación con los pacientes fue constante. Tanto médicos como enfermeras estuvimos muy pendientes de ellos. Aprovechando esto, tengo que decirles que batimos algunos récords. Hay que decir que la implementación de una historia clínica electrónica se hizo en 4 días, cuando en un hospital normal es un proceso que lleva entre 1 y 2 meses. Al 4.º día teníamos una historia clínica electrónica funcionando
los 3 días y medio primeros tuvimos que funcionar con papel, luego eso quedó obsoleto. Y para intentar que todo fuera más fácil, porque hay que tener en cuenta que el manejo de 1.300 pacientes lo tuvimos que hacer con equipos mixtos de médicos hospitalarios y médicos de atención primaria, pues para que todo fuera más fácil, la historia clínica electrónica se hizo toda por protocolos. Se hizo un protocolo de ingreso, se hizo un protocolo de pase de visita. Los tratamientos se protocolizaron y las altas se establecieron una serie de textos predefinidos. De manera que para hacer el ingreso del paciente o para pasar visita, casi todo se hacía mediante lo que se llama checklist, que es ir clicando en una serie de casillas para que todo fuera bastante homogéneo y los médicos de primaria que tenían, cada uno venía de un sitio y tenían menos costumbre, lo tuvieran lo más fácil posible. Bueno, como les decía, pues tuvimos pacientes complejos, pacientes graves. Como les decía, conseguimos al final instalar 16 camas de UCI. Esta es una de ellas. Teníamos muchísimo sitio, o sea que desde ese punto de vista no teníamos problema. También no teníamos ningún problema en definir zonas limpias y zonas sucias. A todos los efectos era todo sucio y en ese sentido, desde el principio nos negamos a poner ninguna barrera, ni ninguna cuerdas, ni nada que designara por aquí sí, por aquí no. Todo era abierto y todo el mundo iba por todos los sitios dentro de los pabellones. También hubo que desarrollar muchísimo la imaginación para construir, que los construíamos nosotros mismos, dispositivos ventilatorios. Aquí les pongo, no quiero aburrirles en este sentido, pero ya ven a la izquierda que usamos máscaras de buceo, como me imagino que en muchísimos sitios, de Decathlon, para desarrollar dispositivos y era espectacular. Uno veía el pulsioxímetro del paciente, la saturación y pasaban de 88 a 97 en 3 minutos. O sea que nos buscamos mucho la vida. Ahí tienen algunos ejemplos. Incluso desarrollamos uno, este es diseño nuestro y en este sentido hemos hecho una publicación. Bueno, y no quería dejar de hablar sin enseñarles alguna imagen un poquito más alegre. Este era el momento de las altas. Hay que decir que todas las altas las aplaudíamos. Los pacientes iban en grupo, hay que recordar que había días, en los días álgidos, que dábamos 180 altas diarias, porque recibíamos también más de 200 ingresos. Les recuerdo otra vez, y no quiero ser pesado, que nosotros nacimos para una cosa que era vaciar las urgencias de los hospitales de Madrid para que pudieran trabajar y además sacar a los pacientes prácticamente estaban en la calle. O sea, para coger pacientes necesitábamos también dar altas. Nuestra estancia media, pues la verdad es que era baja, era de 6 y pico días, sobre todo al principio, luego se fue alargando un poco porque nos costaba un poquito dar altas, teníamos que mandar a pacientes, no podían ir a su casa por problemas de aislamiento o porque se habían quedado solitos, había que mandarlos a hoteles medicalizados, que es un dispositivo que se montó en Madrid y que daría para otra charla. Y bueno, esto era el momento de irse. IFEMA es un lugar tremendo, muy grande, algunos de ustedes lo conocerán, donde se organizan grandes ferias y que fue una de las claves también del éxito del dispositivo. Es un espacio grande, muy grande, que nos brindó todo, acostumbrado a organizar grandes eventos con muchísimos recursos propios, con unos espacios muy grandes y que tenía ya muchas cosas. Tenía luz, tenía agua, tenía seguridad y que fue tremendamente generoso con nosotros.
Bueno, algún dispositivo más que quiero enseñarles. Esto es el mortuorio que hubo que improvisar. Tengo que decir que nuestra mortalidad fue muy baja. Pero bueno, según llegamos el primer día se murió una persona. ¿Qué hubo que hacer? Pues organizar una carpa con una especie de tienda de campaña en el exterior. En esa época en Madrid, el 20 de marzo, hacía mucho frío, así que no necesitábamos que estuviera refrigerada. Pero luego empezó a hacer calor y tuvimos que recurrir al ejército, poner un dispositivo refrigerado, al principio un camión refrigerado, luego esto que ven ustedes aquí, y organizar un circuito para la recogida de los cadáveres, porque a veces la persona o no tenía familia o no tenía seguro de enterramiento y tuvimos que hablar con Sanidad Mortuoria, que es una entidad que existe en España que se hacía cargo del cadáver. Así que respecto a los circuitos, tengo que decir que no sé si tiene la misma palabra en Portugal, un circuito es algo que se deja escrito para explicar cómo se hace cada cosa. Pues yo tuve que escribir 30 y tantos circuitos, desde que cómo se pedía una analítica, a qué se hacía con un muerto, a cómo salía el paciente del hospital y llegaba hasta la puerta de la feria acompañada por un voluntario, y cada circuito que escribíamos sobre la marcha, según hacía falta escribirlo, se iba colgando en la historia clínica electrónica para que todos los médicos o todas las enfermeras tuvieran acceso al circuito y supieran cómo se hacía cada cosa para que nadie inventara nada, sino que se lo diéramos ya inventado. Y bueno, pues aquí están viendo en esta diapositiva que intentamos protocolizar todo lo que les decía antes. Aquí, por ejemplo, como ejemplo, tienen un protocolo de cuántos electros hay que hacer, a quién hay que hacérselo y qué hay que hacer en función de lo que veamos en el electro. Como ejemplo, pues el alargamiento del QT cuando se administraban medicamentos como la cloroquina, que era uno de los fármacos que hemos usado en el tratamiento de la infección. Aquí lo que les acabo de explicar de los circuitos. No me voy a repetir porque no quiero ser para nada aburrido. Lo que les explicaba de los protocolos, esto es un pantallazo de la historia clínica electrónica donde está protocolizado también la insulinización para pacientes diabéticos o para pacientes que recibían bolos de corticoides, que era otro de los tratamientos que recibían los pacientes que se ponían malos con el cuadro infeccioso. Para seguir contándoles un poquito la vida en el hospital, pues esto es el despacho de dirección, que como ven no es nada lujoso. A través de esos ventanales que tienen a la izquierda veíamos toda la panorámica, el mar rojo, que eran los pacientes ingresados en el pabellón 9. Y estas eran las reuniones ejecutivas que hacíamos muchos días, donde están los directores médicos. Este que ven de espaldas es el que hacía de gerente, que era una persona tremendamente ejecutiva, rápida y buenísima persona, Fernando Prados. Y están los responsables de farmacia, de intendencia, de los dos pabellones, de coordinación con medicina primaria, de logística, en fin. Y íbamos hablando por turno, yo tomaba notas, luego hacía un resumen muy rápido de lo que había dicho cada uno y a la hora lo tenía cada uno en su correo electrónico con lo que habíamos decidido sobre cada tema, cómo estaba la cosa y hacia dónde íbamos. Así que era todo muy rápido, muy ejecutivo y terriblemente informal. Bueno, y algunas peculiaridades del hospital. Como les digo, era un hospital muy especial y que al mismo tiempo quisimos que se pareciera mucho a un hospital. Hicimos desde el primer día una biblioteca para pacientes, los pacientes estaban móviles, no estaban encerrados en ningún sitio, iban a leer la prensa y a leer unos libros que fue donando muchísima gente. Por eso la Asociación de Libreros de España nos dio un premio. Recibimos un premio enseguida. Era un hospital muy abierto, donde los pacientes paseaban de arriba y abajo.
se hablaban entre ellos y hacían un poquito lo que querían. Hicimos alguna cosa un poco rara, como fue celebrar el Día del Libro y leer pasajes del Quijote, y cada pasaje lo leía primero un paciente y luego algún trabajador del hospital. Como las distancias eran muy largas, diseñamos alguna cosa rara, como poner a las sillas de ruedas dispositivos como ni sé cómo se llama, lo que usan los adolescentes para hacer surf. Y los pacientes se movían por allí con eso para llevarles a hacer rayos o para llevarles al baño y ese tipo de cosas. Los trabajadores llegaban a vestirse y a desvestirse a una serie de mostradores que teníamos a las entradas. Aquí he cogido una foto un poco caótica, pero solía ser más ordenado que esto. Y aquí tienen algún dato que quería que vieran. La mayoría de las altas a la izquierda pueden ser que es para seguimiento por su médico de atención primaria, médico de cabecera. A otro centro por agravamiento mandamos el 3%, 113 pacientes que se pusieron muy malos y hubo que mandarlas. A los hoteles para seguir el aislamiento al 14%, y tuvimos una mortalidad de 20 pacientes, aunque ahí pone 16, murieron 20 pacientes. Y en la otra gráfica quiero que vean una cosa que es muy importante, y es que conseguimos que todo funcionara igual todos los días de la semana. Recibíamos ingresos y dábamos el mismo número de altas igual de lunes a domingo. Y eso es muy importante en este tipo de dispositivos. Ese es el número de médicos que manejamos. Manejamos una plantilla de más de 1000 personas. Y lo que ven ahí a la derecha, quisimos que fuera un hospital normal y nos dio tiempo a hacer 7 sesiones clínicas para los médicos, todas de mejora del tratamiento, de manejo de problemas. Llegamos a tener una comisión de farmacia que se reunía para mejorar fármacos. Hicimos 5 ensayos clínicos que todavía están en marcha y hicimos, mientras estábamos allí, 4 publicaciones y otras que están todavía en curso. Y bueno, el protagonista de toda esta historia, se lo pongo ahí, que es el paciente. Y para mí ha sido un placer hablar con ustedes y espero que nos podamos reunir en alguna otra ocasión o hacer alguna otra charla. Muchísimas gracias. Javier. ¿Sí? Miguel. Javier, muchas tú? Gracias. Si me permites, sí, nada. lo hago una cuestión y después te paso a ti. Javier, muchas gracias por tu partida. Ha sido, sin duda, creo, una experiencia inolvidable en los buenos y en los malos aspectos que tiene la situación. Quería pedirte que partilhases con nosotros los 3 grandes ensinamientos que tiras de esta experiencia de implementar este hospital y todo lo que ha sido vivirlo, construirlo y darle respuesta adecuada a la población, porque a pesar de la situación ha tenido un final feliz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ti las 3 principales claves del suceso de este proyecto, llamémosle así? Yo sé que se mantiene pronto para una posible eventualidad, pero ¿cuál ha sido para ti las 3 llaves del suceso de este proyecto? Yo creo que vamos a ver, la clave del éxito, dices. Sí, lo podemos considerar un éxito teniendo en cuenta lo que has acabado de presentar en términos de respuesta
clínica y del suceso de la respuesta que han prestado. Yo creo que la clave del éxito, porque yo creo que el éxito se mide en que consiguió hacer para lo que se creó, que es vaciar las urgencias de los hospitales. Eso sí lo consiguió. Entonces, la clave es que se consiguió hacer, el hospital se construyó muy rápido. Si se hubiera hecho más despacio, no habría sido útil. La otra clave es el aspecto que tuvo en gran parte el voluntariado, el aspecto de voluntariado de mucha de la gente que trabajó. Eso permitió que se hicieran muchas cosas y que la gente trabajara de una manera muy intensa. Eso fue muy importante. La gente que trabajó allí, no sé si la palabra en portugués es igual, pero se volcó, se entregó. Eso es muy importante. Y luego yo creo que otra cosa que fue clave es que coincidió gente en la parte directiva, no yo, muy buena. Muy buena. Entonces eso fue muy importante también. Como no sé si eso es lo que me pedía. Como costumamos dizer em Portugal, aqui não utilizamos velcro, vestimos la camisola. Vestimos la camisola. Sí. Y como sabes, en estos momentos de crisis surgen líderes que a lo mejor no tenían nunca una oportunidad de demostrar sus capacidades de lideranza, ¿no? Y creo bueno, creo que en estas ocasiones tenemos el privilegio de ver surgir líderes que a lo mejor yo tengo que decir que yo nunca he dirigido un hospital. Yo he dirigido un servicio y no muchas más cosas, pero estas cosas es tener las ideas claras, tener experiencia en medicina, que yo llevo 37 años trabajando, y crear unas buenas dinámicas en el mando, escuchar a todo el mundo y no imponer tu criterio antes de escuchar a todos. Eso es muy importante. Oír antes de hablar. Eso es muy importante a la hora de dirigir, yo creo. No sé, Pera, ¿qué piensa? Si me permitís, a la espera de si hay preguntas del auditorio. Primero, una felicitación. La presentación ha sido excelente y creo que nos ha mostrado una realidad de algo interesantísimo y de lo cual tenemos la obligación de aprender. En un momento de tu intervención has dicho un par de cosas que a los que nos dedicamos a la gestión nos parecen interesantes. Has dicho, trabajamos rápido, ejecutivo e informal. El contrario es lento, burocrático y formal. Aquí va una de las primeras cuestiones para el debate, que es por qué se puede poner un hospital en marcha en 48 horas y una historia clínica en 4 días, y en condiciones normales tardamos un año en comprar un ecógrafo, o tú has dicho 3 meses en poner una historia clínica. Me parece extraordinariamente optimista. Tengo alguna experiencia un poco más lenta. En cualquier caso, te formulo una primera pregunta, que es lo has dicho y creo que se ha comprobado en todo el sistema. La respuesta de los profesionales ha sido extraordinaria, y cuando digo profesionales, y me gusta mucho tu último comentario
de que también los gestores clínicos y los gestores directivos también la respuesta ha sido extraordinaria, por algo que ya sabíamos, que es que son profesionales humanos y vocacionales, pero porque se han convertido un par de elementos que no son siempre presentes. Uno es la finalidad compartida, el propósito. Nos hemos unido todos ante un propósito. Y dos, y te lo uno con el comentario de antes, con un altísimo nivel de autonomía de gestión clínica y directiva. La pregunta es si esto que ha pasado de forma extraordinaria delante de una crisis se puede mantener en los previsibles brotes o reaperturas, ya sea de este dispositivo o cuando el sistema tenga que volver a reaccionar delante de una crisis. ¿Es previsible que esta respuesta extraordinaria y muy vocacional, altruista y estos niveles de cooperación se repitan? Pues yo creo que esto ha dejado una impronta muy fuerte. Y yo creo, me atrevería a pensar que ante una emergencia, no de esta categoría, porque yo creo que no es previsible que esto vuelva a pasar, porque las estructuras están, como si dijéramos, enseñadas, como si esto hubiera sido el amaestramiento, como el perro de Pavlov, un poco. No quiero exagerar, pero esto ha servido un poco de entrenamiento. Pero sí yo creo que esto ha dejado una impronta que hemos sufrido tanto todos en las estructuras sanitarias, desde el médico, la enfermera, el auxiliar, el celador, hasta el último, hasta la señora de la limpieza, que lo ha pasado fatal. Lo hemos pasado todos tan mal que yo creo que si esto atisba otra vez, la gente se va a entregar mucho para no pasarlo tan mal. O sea que yo no es que quiera creer que sí, como se suele decir, sino que estoy casi convencido de que la gente va a poner muchísimo de su parte para no vernos reducidos a lo que nos ha pasado del confinamiento y de todo lo que ha pasado. Así que yo soy bastante optimista en ese sentido. En otros sentidos no soy nada optimista, pero en la respuesta de los dispositivos sanitarios, llamando dispositivo sanitario a todos los hospitales y tal, pues sí, yo creo que hemos aprendido mucho. Me parece. Lo mismo, soy el único. Vinculado con esta última parte de tu respuesta, cuando nos explicabas el funcionamiento del hospital y en general la respuesta del sistema sanitario delante de este propósito compartido, ha sido de cambios organizativos profundísimos y, perdonadme la simplificación, el hospital ha funcionado como una gran unidad funcional multidisciplinar, cosa que no es el funcionamiento, como sabéis, normal y habitual de los centros. La pregunta es, si tú que has vivido el mundo hospitalario en su modelo organizativo ordinario, con esta experiencia que organizativamente es claramente distinta. Hablabas de autonomía de gestión, hablabas de el equipo directivo dando respuesta al problema en el día a día, hablabas de un modelo mucho más ágil y mucho más multidisciplinar. Si crees que podíamos aprender la lección o crees que ha sido una situación excepcional. Pues yo creo que ha sido una situación excepcional, porque yo creo que muchas de nuestra sistemática es poco exportable. Primero porque al principio los medios que teníamos eran cero, porque es que para abrir la UBI es que llegó un momento que nos faltaban las vías centrales y teníamos el resto. O sea, que a veces teníamos unas carencias, pero desde otro punto de vista teníamos muchos medios. O sea, que es que a mí me pedían, Javier, me hace falta 3 ordenadores, y yo llamaba al informático a ponle 4 ordenadores a fulano en tal sitio, y eso es toda la gestión que había. No había ni un papel por medio, ni yo hacía una solicitud a compras, ni yo decía nada, o me pedían otra cosa y yo llamaba a fulano y decía ponle 40 de esto, ¿entiendes? O sea, una libertad de movimientos como si fuera el reino de la utopía. En ese sentido, si bien al principio teníamos una escasez de medios increíble, no te lo puedes imaginar cómo abrimos,
y cómo abrimos los controles con 4 aspirinas, luego no la tuvimos. O la teníamos en determinadas cosas, pero yo disponía de un teléfono y hablaba con el director general de tal, el director general de cual, y yo iba envuelto en un aura de éxito que se me abrían todas las puertas, porque esto estaban al decirlo, de lo poco que podía presumir la Comunidad de Madrid era de IFEMA y se nos trataba bien, y entonces yo iba consiguiendo lo que iba dentro de un orden. O sea, que esto es entrecomillado y te estoy hablando muy abiertamente, pero teníamos cierta facilidad para conseguir moviéndote como un loco, porque yo me movía como un loco. Pero entonces es exportable. En muchas cosas sí. O sea, hay cosas pues, que yo creo que las estructuras gestoras de los hospitales deberían ser más depurativas y, perdón por, no sé si en Portugal se entiende, pero ser menos exquisitos y cogérsela menos con papel de fumar e intentar ser más ejecutivos muchas veces, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, sí, me has contestado. No sé si la expresión última que has usado en Portugal se interpreta, pero es muy gráfica para los que sí la interpretamos. A la espera de si hay preguntas del auditorio, la última cuestión que te planteo es una cuestión doble. Parece que el tema de inmunización masiva poblacional va para largo. Parece que ya empezamos a tener información suficiente como para saber que llegar a niveles del 60 o 70% de la población inmunizada va para años. Parece que la vacuna llegará, pero tampoco sabemos cuándo. En cualquier caso, tenemos que dibujar escenarios donde preveamos, si no una crisis de la dimensión de la que hemos tenido, sí brotes. La respuesta a estas crisis se está planificando en base a mantener este dispositivo extraordinario en estado de ponerlo en marcha o de reforzar los comunitarios, o se está a la espera de ver cómo se toma la decisión cuando llegue el problema. Pues yo creo que no va a haber un brote como esto nunca, porque la gente será más cuidadosa, pero en cualquier caso los hospitales tienen la experiencia pasada y serían capaces de hacer frente de otra manera. Quiero decir, yo espero que los equipamientos de protección en los hospitales, en los centros de salud de todo el país, sean otros. El hospital IFEMA se desmontará a partir de dentro de un par de semanas y quedará perfectamente empaquetado para desplegarlo. El otro plan que hay es construir en unos terrenos que casi están elegidos un recinto donde se desplegaría todo esto que tenemos y dejarlo dormido, incluso con simulacros alguna vez al año para ponerlo en marcha. Uno de los mayores problemas que tuvo el montaje del hospital, que no lo he contado, fue el personal, porque no había personal. Los hospitales estaban al 150% de trabajo y nadie nos cedía ni enfermeras ni médicos. Primaria nos cedió un 8% de su plantilla, 200 y pico médicos y enfermeras, pero de los hospitales hubo que sacarlos con metralleta, a punta de pistola. Y eso que era para su beneficio. Al final el consejero de Sanidad de Madrid, la máxima autoridad, obligó a cada gerencia a donarnos 2 médicos, es decir, 70 médicos, y con eso conseguimos montar todo lo que teníamos. Porque la estructura de pase de visita, y ahora os lo cuento, los equipos para cada 50 camas, es decir, cada módulo tenía un médico hospitalario y a su alrededor 4 médicos de primaria. Y esos 5 veían las 50 camas. Luego la ratio la bajamos todavía más y dejamos, eso por la mañana, que es cuando venían los ingresos. Por la tarde era 1 más 3 de primaria.
Y eso lo bajamos todavía más adelante, y lo dejamos en 1 más 4 de primaria cada 100 camas. Manejaban 100 camas cuando ya aprendieron a ver a los pacientes, porque son pacientes muy homogéneos y no se manejan mal. Así que, pues eso, que como te decía, si se monta el dispositivo permanente, se harían simulacros, y la parte más importante del simulacro es que hubiera gente de primera llamada para alimentar de personal, de plantilla, a ese dispositivo. No sé si me he explicado bien. Exactamente. Muy bien. Miguel, no Todo sé eso si es- hay... Todo eso no es realidad, es un plan en el que yo me quedé. Miguel, perdona, preguntaba si hay preguntas, cuestiones del auditorio. Tenemos dos preguntas colocadas por los participantes. Una de ellas, Javier nos pregunta, y voy a leer en español, después de esta experiencia de IFEMA y de otros hospitales de campaña similares, ¿tú crees que ante un nuevo brote se puede valorar la opción de, en lugar de reservarlo apenas para descongestionar a los hospitales clásicos, plantearlos para atender directamente los pacientes afectados y dejar libres los hospitales clásicos o tradicionales? Bueno, eso es una opción. Opciones hay. Incluso ha habido alguien que ha dicho que la epidemia de la gripe, cuando sea muy alta, podría este tipo de dispositivo tener utilidad. Yo no estoy seguro, porque la gripe no plantea el problema de contagiosidad ni de ausencia de vacuna que tiene el COVID. Mientras no haya vacuna, yo creo que el dispositivo como IFEMA puede estar bien si el estándar de calidad que ofrece es bueno. Quiero decir, no todos los hospitales de campaña pueden ofrecer lo que yo creo que llegó a ofrecer este dispositivo. Así que creo que con matices puede estar bien este tipo de hospital temporal, siempre que tenga un estándar adecuado a lo que la medicina de los países occidentales está ofreciendo en sus centros. No sé si Pera puede estar de acuerdo conmigo o no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La otra pregunta que recibimos vía Facebook es la aplicación clínica electrónica que han utilizado ya era utilizada por los profesionales o ha sido creada de nuevo para esta situación. No, es una aplicación comercial estándar, vigente en muchos hospitales de la Comunidad de Madrid, y que se ha adaptado perfectamente a lo que nosotros usábamos, porque IFEMA al final era un hospital con las mismas necesidades que cualquier hospital. Hicieron algún ajuste para los usuarios, como el hacer un usuario único al principio, porque cada médico aparecía allí y estaba 3 días y luego venía otro, pero era una aplicación comercial estándar de la casa Siemens alemana. Entonces esta es una pregunta mía, creo que entonces la información clínica del paciente, lo histórico ya estaba también en la aplicación, lo podían seguir basándose también en su histórico clínico, ¿no? Esa era una ventaja. Sí, la historia clínica te daba todo, permitía prescribir tratamiento, hacer el evolutivo de un pase de visita y ver los análisis y ver las radiografías. Permitía lo que cualquier historia clínica electrónica. Pero tenían acceso al historial anterior a su internamiento en IFEMA
a su historia clínica anterior. Sí. Vale, te colocaría una otra pregunta antes de cerrarnos, Pere, si me permites. Sí, por supuesto. Creo que uno de los mayores desafíos que has tenido como director de este grande proyecto ha sido gerir la motivación de estos profesionales. Me has dicho que obviamente todos estaban muy involucrados en este objetivo, pero creo que habrá habido momentos de felicidad y otros más difíciles. ¿Cómo ha sido vivir esa experiencia en que la motivación, los miedos, la ansiedad ha estado presente en muchos momentos? ¿Cómo ha sido vivirlo día a día en estos más de un mes que estuvieron funcionando? Bueno, personalmente dices, sí. Para mí, Personalmente y como líder de este proyecto. pues mira, yo el primer día que fui tenía un poco de vértigo, como de... No tenía miedo, porque si lo vas con miedo no vas. Tenía un poco de vértigo. Luego, cuando llegué allí y empecé a conocer a la gente que tenía, la verdad es que puede sonar mal, pero vi la gente que había y dije, esto lo vamos a hacer bien seguro, porque vi gente muy buena y gente con mucho empuje y muy lanzada a hacerlo. Y entonces me tranquilicé muchísimo y me puse como un loco a trabajar. Tengo que decir que trabajamos muchísimo. O sea, las primeras 3, 4 yo no he ido, no he estado en casa ni un día. Todos los días he estado trabajando. Y las primeras 4 semanas, seguro, 14, 15 horas diarias. Las 4 primeras semanas, seguro. Pero he tenido cansancio. He tenido a veces un poco preocupado de alguna pequeña crisis. Todos los días había crisis, todos los días. Pero tristeza o miedo no he tenido nunca. Nunca. Y luego muchas alegrías. Lo más importante. Y mucho claro. cansancio, mucho cansancio. Gracias, Javier, por tu partida. Pere, te paso a ti para que cierres este ciclo de webinars. Déjame agradecer a Cedisa por ter aceptado criar este proyecto con la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalarios. Creo que saímos de aquí todos muito mais ricos y creo que debemos mantener estas experiencias y estos formatos de partilha. E, em nome de APA, agradecer também à AstraZeneca por ter aceptado fazer este projeto conjunto com nós outros, porque sem seu apoio tampouco teria sido possível materializá-lo. Reve, para ti, para que cerres este ciclo de webinars. Muitas gracias. Muchas obrigado. Gracias, Miguel. Muito obrigado. Me sumo literalmente a tus palabras. Muchísimas gracias. Ha sido para Cedisa una oportunidad magnífica de colaborar con APA en la organización de este intercambio de evidencias. Los 4 webinars que se han organizado sobre temas claves que nos han afectado en la gestión de la crisis, la medicina intensiva, la medicina de urgencias, la farmacia y hoy los hospitales de campaña cerrando el ciclo. Decía al principio y hemos comentado que creo que compartimos la opinión de que el sistema de salud ha dado una magnífica respuesta a una crisis inesperada y ahora creo que tenemos más que un reto, una obligación, que es aprender de lo que hemos hecho bien, aprender de lo que hemos hecho
mal, que seguro que han habido también errores, y nos queda muchísimo. Estos ciclos han servido para que profesionales como el doctor Marco, que nos ha hecho una maravillosa relato no solo descriptivo, sino de su vivencia delante de esta situación, nos ayude a que afrontemos mejor las crisis y, en cualquier caso, para que mejoramos nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Obrigado. Bien. Muchas Até breve. gracias. Adiós. Buenas tardes.